Bien, vamos a continuar con la clase número 15, que corresponde al capítulo 9 del libro Segway. ¿Ya? Entonces, históricamente, el que define el concepto de momento por primera vez es Descartes. Él define momentum como momentum en esa época, P es igual a M por B. Y en este caso él definía B como la rapidez, ¿sabes? Y M la masa del cuerpo, ¿ya? El V es igual al módulo de M por, si quieren, colocamos aquí, módulo de B, está mejor. Ese fue el primer intento, hizo algunas suposiciones, en fin, pero el que toma la cosa ya más profesionalmente, digamos, es Huygens, ¿no? Después viene Huygens, y él entonces define el momentum P como la masa por la velocidad, ¿no? Ya tiene un carácter vectorial. Así que si tenemos una partícula de masa m que se mueve con velocidad v, se le asigna entonces un vector p igual m por la velocidad. Le asignamos a eso. Entonces se puso a investigar Huygens, muchos experimentos, en fin, y llegó a la ley de la conservación del momento, ¿ya? Específicamente orientado a choques. Entonces, la ley, digamos, de la conservación del momento experimental de Huygens, si lo ponemos en choque, pero más general, digamos, caso choques, dice que si tenemos acá una partícula 1 que va con velocidad v1 y una partícula 2, son partículas con masa v2 y estas chocan, digamos, y salen después del choque con v1', y esta por acá sale con v2'. Esto es antes, durante y después. Los primas son después. Entonces Huygens llega a la conclusión de que el momentum, la suma de los momentum antes es igual a la suma de los momentum después. ¿Ya? Podríamos colocarlo bueno acá. Esa es una ley experimental. Después la vamos a comprobar, digamos, usando las ecuaciones de Newton o las ecuaciones de dinámica. Pero lo esencial de esto, en realidad, más que lo de momentum, es que fueron la base para las ecuaciones de la dinámica. Ya, de aquí, de esto, sale la ecuación dinámica, al revés de lo que se enseña en los libros. Esto está en el capítulo 9 y está en el capítulo 1. De ahí sale el F igual a M por A. ¿Ya? Entonces, como digo, la ley esta de momento lineal dice que el P total es igual al P total primo, antes, después.
¿Qué es lo que es el P total? El P total es P1 más P2. Y esto sería igual a P1' más P2'. Eso es, uno calcula el momentum antes, y después. Antes, el choque y después. Y lo que dice que la suma de los momentum de estos tiene que ser igual a la suma de los momentum vectoriales. O sea, aquí en realidad tenemos M1, B1 más M2, B2 es igual a M1, B1' más M2, B2. ¿Ya? Esa ecuación es válida siempre. ¿Ya? Siempre. Si independientemente si el choque, por ejemplo, como vamos a ver, puede ser elástico o inelástico, se quedan pegadas las partículas primero, o hay una cierta pérdida de energía, o absolutamente, eso no importa. Esta ecuación válida siempre. O sea, para resolver ese problema de momento, entonces lo primero que colocan es eso, porque esta va a valer siempre. Y a eso hay que colocarle otras condiciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, fíjense que el caso lineal más fácil, tenemos 2 kilos, viaja con 3 metros por segundo, acá hay una que vale 6 kilos, 6 kilos, y tiene velocidad igual 0. ¿Ven? Esto es antes. Aquí tenemos un momentum 1, tenemos un momentum 2 y queremos saber qué pasa después. Queremos saber qué pasa después. Esto es... Ahora este es un ejemplo muy simple, pero lo más complicado es... El álgebra es complicada, pero el concepto es ese, nunca cambia. O sea, hay que tener habilidad para resolver cosas algebraicas, ¿no? Coseno, seno, ese tipo de cosas. Pero el concepto es el mismo. Entonces, eso es antes, después tenemos, porque el P antes total va a ser el P1 más P2. P1 vale 2 por 3 y P2 vale 0, puesto que está detenido. Fíjense que las dimensiones de momentum son kilómetros partido por segundo. Pongamos kilogramo metro partido por segundo. Eso es antes. Después, puse acá después, pero no puse. Entonces, después tenemos P después, va a ser P1' más P2'. P1' vale 2 por B1 y P2' vale 6 por B2'. Aquí puse vectores, en realidad cuando es unidimensional no es necesario eso. ¿Alcanza a salir ahí? Parece que sí. Vamos a poner un poquito para acá. Ahí sí. ¿Ya? Entonces la ecuación que tenemos aquí dice que 2B1' más 6B1', B2' es igual a 6. A eso llamamos ecuación 1. Ecuación 1.
Entonces, en general, si uno tiene la ecuación de momentum, hay dos incógnitas y una ecuación. Por lo tanto, si queremos alguna de estas, necesitamos algo adicional. O sea, yo necesitaría saber, por ejemplo, que V1' vale 4 metros por segundo, o V2' vale tanto. Si no tenemos información, hay que agregar otra ecuación. ¿Ya? Pongamos el comentario acá, porque es importante. O sea, esta en la mayoría de las situaciones no sirve, salvo que queden juntas. No es hay que poner ecuaciones nuevas, ¿ya? No es suficiente, ¿ya? Pongamos aquí la ecuación, entonces, la relación 1 no es suficiente para resolver el problema. Si sabemos, por ejemplo, que V2' vale 1, si agregamos la información, esta es adicional, la información que V2', digamos, es igual a 2, por ejemplo. Eso tendría que agregarlo, saberlo, porque alguien lo midió. Entonces, ahí tendríamos que 2V1' más 12 es igual a 6. Entonces tendríamos que V1', esto es menos 6 partido por 2, sería menos 3 metros por segundo. Ya, todos los problemas de momentum son así. Nos dan esta ecuación que siempre es válida, más otro dato, que en este caso fue la velocidad después. Una de las velocidades después me piden por la otra, como en un choque. Chocan, qué sé yo, dos partículas. Se sabe que la segunda viaja en tal dirección y con tal velocidad. Calcule la de la otra. Esa es una posibilidad. La otra que se usa es recurrir al argumento energético. En general, entonces, vamos a poner una condición energética. Para eso tenemos que clasificar esto, los choques. De paréntesis, Huygens fue el primero que se dio cuenta de que uno era el momentum, que es mv, y el otro es la energía cinética que vimos el otro día, que era un medio mv cuadrado. Él se da cuenta que hay dos, porque hasta Huygens había como una discusión. Bueno, ¿qué es lo que vale? ¿Se conserva el momento? Y otros decían, no, que lo que se conserva es la energía. No tenían claro eso. La energía a veces se conserva y a veces no. El problema es que a veces los choques eran elásticos. Cuando los choques son elásticos, entonces la energía se conservaba. Entonces ahí había la discusión. Bueno, se conserva el momento y se conserva la energía. Pero no. ¿Ya? Entonces, lo que va acompañado del momentum es la energía. Entonces los choques se pueden clasificar. Los choques se pueden clasificar en tres tipos de choques. Varía un poco de libro en libro la nomenclatura, pero prácticamente igual. Los choques entonces son los choques pueden ser elásticos, digamos, inelásticos, a ver,
y los otros son plásticos. Más o menos así es la cosa. El elástico, la energía cinética antes, la energía es igual a energía prima. Energía antes igual a energía después. En inelástico, la energía prima es menor que la energía inicial. Y en el plástico ocurre que ambos cuerpos quedan unidos. ¿Ya? Esos son los tres casos. El elástico, la energía antes igual a la energía después. El inelástico, la energía es menor, ¿no es cierto?, que la que traía. Y en los plásticos ambos cuerpos quedan unidos. Aquí hay una, en el elástico se disipa energía. ¿Eh? Se disipa energía. Se disipa energía. ¿Ok? Entonces, ahí está la condición que andábamos buscando. Una condición extra para poder calcular qué pasa después del choque. ¿Qué pasa después del choque? Depende de cada. En general, por ejemplo, los choques de partículas, la conservación de partículas, choca un neutrón con un protón, qué sé yo, son en general elásticos. Se calculan así. Las leyes valen perfectamente, independientemente que sean choques de partículas muy pequeñas, donde vale la mecánica cuántica. Entonces, en el caso de acá, bueno, veamos el plástico, que es el más fácil. Y ahí vamos a hacer choque plástico. Pero hagámoslo un caso lineal, si la cosa es la misma. Entonces tenemos M1 M2 M2 B1 B. Y después tenemos entonces M1 B1', M2 B2'. Se puede hacer en dos dimensiones, en fin, no hay problema. Entonces, momentum P igual, P total, pongamos mejor, P total prima, nos va a dar M1 B1 más M2 B2 igual M1 B1' más M2 B2. Repito, esta ecuación vale siempre. ¿Ya? Pero estamos hablando ahora de choque plástico. Dice que los dos quedan juntos. En este caso no ocurre esto, sino que ocurre que este y este tienen una velocidad común. ¿Ya?
Así que esto que está acá lo reemplazamos. Nos queda M1B1 más M2B2 es igual a M1 más M2 y por esta velocidad común. Esta entonces se nos traduce en esto. Esto en el caso práctico. Así que es fácil, ahí la velocidad común simplemente es M1V1 más M2V2 partido por M1 más M2. ¿Ok? Revisemos entonces estos antes, estos después en general. El momentum antes tiene que ser igual al momentum después. M1V1 más M2V2, M1V1' más M2V2'. Pero en este caso, no es el general, dice que choque inelástico, estos quedan juntos. O sea, tienen una velocidad común. Por lo tanto, M1V1 más M2V2 es esto común. De ahí despejamos. Así que en este caso, no se necesita una condición adicional. O sea, la condición adicional está allí. Está como oculta, pero es así, no es cualquiera. La condición inicial es que sí que dice, es bastante fácil. De hecho, eso lo calculó alguien en los tiempos de Galileo. Por aquí lo tenía. Wallis. Wallis calculó eso. Wallis calculó esta fórmula. Wallis anterior a Newton. 1616, por ahí la cosa. Ya, así que la gente tenía experticia en la razón. Así que ese caso es bastante fácil, no es problema. El elástico también se puede hacer lo mismo, pero lo vamos a colocar y vamos a hacer como un atajo después. Caso, entonces, dijimos elástico, el caso elástico, choque elástico. Vamos a seguir de todas maneras con el caso unidimensional, son exactamente iguales, no voy a colocar tampoco esto, tenemos, ¿no es cierto?, P total igual P total prima. Siempre dice que M1V1 más M2V2 es igual a M1V1' más M2V2'. Parece que aquí no va a alcanzar. A ver, vamos por ahí. Allá. Ya. M1V1 más M2V2, M1' más M2'. Lo vamos a hacer, si quieren, vectorial, ¿vale? Exactamente igual. Y le agregamos la condición de energía cinética. La energía cinética antes, voy a colocar para que quede claro, tiene que ser igual a la energía cinética después. La antes se refiere a las dos partículas, o sea, al sistema. Entonces cada antes va a ser un medio de B1 cuadrado más un medio M2 B2 al cuadrado tiene que ser igual a un medio de B1 cuadrado más un medio de M2 B2 al cuadrado. ¿Ya? Esa es la cosa. Si el problema es unidimensional, entonces las incógnitas son B1' y B2'. Y tendríamos dos ecuaciones. Así que en el caso de unidimensional, esta más esta dan la solución al problema. Sin embargo, si el problema tiene ya dos dimensiones, por ejemplo, ahí aparecen más incógnitas, porque estas velocidades de acá, cada una tiene B sub x y B sub y. Entonces,
aparece una condición adicional, el momentum, que hay ahora conservación en X y conservación en Y. Así que tendríamos 2 por momentum más 1 por energía, son 3. Pero hay 4. Así que en ese caso también tenemos que tener una condición adicional, por ejemplo, saber que el módulo de B2' vale tanto. Ya, hay que agregarle, si no, no hay solución al problema. Ya. Y el choque, digamos que pusimos en el medio, parece que era inelástico. Ahí ya puede variar, o sea, no hay una receta, pero hay una solución muy elegante. Porque se fijan, estas dos ecuaciones son complicadas, porque esta no es el problema, pero esta está al cuadrado. Cuando uno tiene que hacer el problema con masa y velocidades, es complicado esto, o sea, se alargan los problemas. Uno tiene que despejar, por ejemplo, B2 al cuadrado, B2 y me sale una raíz aquí, con hartos términos. Entonces, hacer este más este no conviene. Entonces hay una manera de hacerlo que no sé si está en el libro, pero si les toca este tipo de problema, háganlo como lo voy a hacer ahora. O sea, hay que tratar de evitar por todos los medios de no ocupar esto, por el carácter cuadrático. Entonces, la manera de hacerlo es ocupando lo que se llama el coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución. ¿Ya? Entonces, coeficiente de restitución. Lo llamaré, depende del libro que aparezca. Entonces, ¿cómo se define el coeficiente de restitución? Dice que, a ver, van a aparecer B2' menos B1' es igual a E B1 menos B2. Aquí lo estoy usando en una dimensión. Se puede ocupar en el espacio, pero es más complicado. Eso pertenece ya a mecánica más avanzada, ¿ya? Unidimensional. ¿Ya? Como digo, si está en el plano, por ejemplo, entonces hay que hacer una normal al choque y también vale. Pero el caso unidimensional es bastante para el curso. Entonces dice que esta diferencia es igual a E B1 menos B2. Entonces, por ejemplo, si E es igual a 1, veamos qué pasa. Si E es igual a 1, pongamos aquí. B2' menos B1' es igual a B1 menos B2. B2' menos B1' es igual a B1 menos B2. ¿Qué me falta acá? Están al revés. Vale 1 y ¿qué pasa con B2'? B2' es igual a 1. A ver, con B' y con E igual a 1 deberíamos tener que son comunes. B2' menos B1'.
falta. Esperen un segundo. Dejemos pendiente si E es igual a 0. Perdón un segundito aquí. Si E es igual a 0, entonces de esta ecuación B2' menos B1' es igual a 0, por lo tanto me está diciendo que B1' es igual a B2'. ¿Ya? Si es igual a 0, B1' es igual a B2'. ¿Qué está diciendo eso? Que los cuerpos quedan juntos. Los cuerpos quedan juntos. O sea, E igual 0 corresponde al choque plástico. Choque plástico. ¿Ya? Si E igual 0. Si E igual 1, debería ser conservación de energía, pero no lo estoy viendo. B2', B1' es igual a B1 más B2. Esperen un segundito. Esta corresponde a choque elástico. K antes es igual a K después. Bueno, tendríamos que desarrollar esto y llegar. Pueden comprobar ustedes que E igual 1 corresponde a antes es igual a después. Forma directa y rápida no lo veo. Ya, podemos colocar como ejercicio después. ¿Ya? No lo veo claro en primario, pero es así. ¿Ya? Si E igual 1, entonces eso es muy interesante porque reemplazamos entonces la ecuación esa complicada, un medio de B1 cuadrado más un medio de B2 cuadrado, simplemente por esta expresión. ¿Ya? Choque elástico me da esto, así que es muy fácil de... ¿no es cierto? En este caso nos queda M1B1 más M2B2 es igual a M1B1' más M2B2'. ¿Ya? Y además, entonces, la ecuación B2' M1' es igual a B1 menos B2. Obviamente que se nos simplificó harto la cosa. Se fijan de acá y acá con la otra que son cuadráticas. ¿Ya? Falta entonces por chequear eso. ¿Ya? Hay que hacer la ecuación y sale bien. Ya, en el caso bidimensional son las mismas ecuaciones, ¿ya? Son las mismas ecuaciones, solamente que queda una expresión vectorial y tiene más álgebra de vectores. Más álgebra de vectores. ¿Ya? En general, entonces, lo que tenemos en dos dimensiones es lo siguiente. En general, es más fácil colocar un sistema coordenado.
un sistema coordenado. Entonces, qué sé yo, puede ser por acá que viene una partícula con cierta velocidad d, podría ser otra que está por acá, digamos, ya sigue para allá. Este es 2, b sub 2, este es 1, b sub 1, ¿se fijan? Chocan acá y salen con distintas velocidades. Esta sale para acá, bueno, pongámoslo más exageradamente. B1', B2'. Entonces, la conservación de momento, que es la fundamental, se puede sacar, ¿no es cierto?, si este es θ1 y este es θ2, este podría ser θ1' y ese es θ2'. Es nada más que un álgebra vectorial que no tiene gran ciencia. Entonces, el momentum total tiene que ser igual al momentum total primo. Pero ahora tiene dos ejes, así que tiene que haber en el eje X y en el eje Y. Así que en el eje X tenemos B sub 1 coseno de θ sub 1 más B sub 2 coseno de θ sub 2, que son las componentes de la velocidad. Bueno, nos faltó la masa aquí. Nos faltó la masa, ¿cierto? Son momentos. M1 B1 coseno de θ sub 1 más M2 B2 coseno de θ sub 2 es igual a M1 B1' coseno de θ sub 1' más el otro, ¿cierto? Más M2 B sub 2' coseno de θ' sub 2. Eso solamente en el eje X. En el eje Y la misma cosa. M1 B sub 1 seno de θ sub 1. En este caso está acá con un signo menos, ¿ya? El que viene hacia abajo. El otro va hacia arriba, así que es M2 B2 seno de θ sub 2 es igual a lo que pasa después, M1 B1' seno de θ sub 1', y ese está en menos M2 B2 B2' seno de θ sub 2'. En general todos los choques que son en dos dimensiones son así, son lateros, tienen mucha álgebra vectorial. Me cuesta sacar problemas, hay que pulsarlo muy bien para no tener cosas. Y eso son solamente dos. Aquí tenemos una ecuación, dijimos, dos ecuaciones y tenemos cuatro incógnitas. Cuatro incógnitas. ¿No es cierto? De uno, aquí se dieron los ángulos, supongamos que se dan los ángulos de todas maneras. Bueno, hay todas las alternativas posibles. Pero algo hay que dar después, porque si no, no se puede resolver. Hay que dar, qué sé yo, θ2' y θ1'. Hay varias combinaciones. Y además falta si es elástico o no es inelástico. Si es elástico, entonces la conservación de energía, olvídense, se transforma en una ecuación ya terrible. ¿Ya? Bueno, hay mucho. Pero la pauta que tienen que seguir son los problemas del Serway, que son
son razonables, digamos, se pueden sacar sin grandes dificultades. Ya, entonces estamos quedando por aquí. Queda pendiente la demostración de que E igual 1 es igual a conservación de energía. Bien, la comentaremos la clase en la próxima sesión de Zoom. Que estén bien, estamos viendo.